¿Alguna vez te has sentido pequeño frente a los desafíos de la vida, como si estuvieras enfrentando un gigante imposible de vencer? La Biblia nos asegura que, aunque nuestras luchas puedan ser grandes y nuestros problemas parezcan insuperables, nuestro Dios es aún más grande. Él es el creador del universo, el todopoderoso que sostiene el mundo en sus manos, y hoy te invita a confiar en su poder y en su promesa de victoria. Este mensaje es para ti, para recordarte que no estás solo en esta batalla, y que hay una fuerza mucho mayor que cualquier obstáculo. Así como David enfrentó a Goliat con la convicción de que Dios estaba de su lado, tú también puedes avanzar con fe, sabiendo que el Señor pelea tus batallas. Cada problema, cada dificultad y cada momento de dolor son oportunidades para que experimentes la grandeza de Dios en tu vida. No se trata de ignorar el peso de tus luchas, sino de entender que cuando invitas a Dios a caminar contigo, el tamaño de tus problemas se reduce frente a su majestad. La Biblia dice, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Este versículo no solo es una declaración de fe, sino una promesa para ti, para que puedas enfrentar cada día con la certeza de que Dios está trabajando a tu favor. No importa qué tan gigantesca sea la adversidad que enfrentas, Dios tiene el poder de hacer que esa montaña se convierta en un simple paso hacia tu propósito. Hoy, te invito a mirar tus problemas desde una nueva perspectiva, desde la mirada de fe en un Dios que nunca falla. Quédate con nosotros, porque en este mensaje encontrarás no solo palabras de aliento, sino también estrategias y principios bíblicos que te ayudarán a enfrentar cualquier gigante en tu vida. A lo largo de este video, descubriremos juntos cómo la fe en Dios transforma nuestras batallas y nos lleva a una vida de victoria. No te pierdas lo que viene, porque Dios tiene algo especial para ti, algo que puede cambiar por completo la forma en que enfrentas tus luchas diarias. Este es el momento para que decidas confiar, para que tomes la mano de Dios y permitas que su poder se manifieste en cada rincón de tu vida. Él es más grande que cualquier gigante, y su victoria también puede ser la tuya. La Biblia nos muestra ejemplos de personas que tuvieron que esperar por su promesa, como José, que fue vendido como esclavo, y estuvo en prisión antes de ver los planes de Dios cumplirse en su vida. Tal vez sientes que estás en una temporada de espera, pero te animo a que no pierdas la fe. La victoria de Dios vendrá en el momento justo. La oración es otra arma poderosa que Dios nos ha dado para nuestras batallas. En Efesios 6:18 dice, oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. La oración es la forma en que entregamos nuestras cargas a Dios, en que le decimos, Señor, no puedo hacer esto solo, pero confío en que tú puedes. Cuando oramos, estamos poniendo nuestras batallas en las manos del Dios Todopoderoso, y no hay mejor lugar para que nuestras luchas sean resueltas. Ahora quiero que reflexionemos en esta gran verdad. La victoria ya es nuestra en Cristo. En Romanos 8:37, la palabra dice, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esto significa que, gracias al sacrificio de Jesús en la cruz, ya somos vencedores. La batalla ya ha sido ganada. No importa cuán difíciles sean los tiempos que estemos enfrentando, podemos estar seguros de que Dios nos ha dado la victoria. No es una victoria futura, es una victoria presente. Así que, ¿cómo podemos aplicar todo esto a nuestra vida hoy? Primero, necesitamos confiar completamente en Dios, entregarle nuestras preocupaciones, nuestros miedos y nuestras luchas a Él. Debemos dejar de intentar pelear estas batallas con nuestras propias fuerzas y permitir que Dios sea quien pelee por nosotros. Segundo, necesitamos tener fe, incluso cuando no vemos una salida. La fe no se basa en lo que vemos, sino en lo que sabemos que Dios puede hacer. Y tercero, necesitamos orar. La oración es nuestro canal directo con Dios,
donde podemos encontrar paz y dirección. Quiero que pienses en este momento en cuál es esa batalla que estás enfrentando. ¿Es una batalla emocional, financiera, espiritual? Lo que sea, te animo a que hoy la entregues completamente a Dios. Recuerda que Él está contigo, que Él pelea por ti y que la victoria ya ha sido asegurada. Antes de terminar, quiero orar por ti. Oremos. Señor, te damos gracias porque sabemos que tú estás con nosotros en cada batalla. Te pedimos que nos des la fe para confiar en tu palabra, para creer que tú ya has ganado la victoria por nosotros. Ayúdanos a descansar en tu promesa y a entregar todas nuestras luchas a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en este mensaje. Espero que hayas encontrado fortaleza y esperanza en estas palabras. No olvides que Dios está contigo en cada paso de tu camino. Si este mensaje ha tocado tu vida, te invito a que lo compartas con alguien que también esté enfrentando una batalla. Y recuerda, en Cristo, somos más que vencedores. Hasta la próxima. Dios está presente en todas las batallas. Y esta es una verdad que debe llenar nuestro corazón de paz y esperanza. No importa cuán grandes sean los desafíos que enfrentamos o cuán imposibles parezcan nuestras situaciones, Dios está con nosotros. En la Biblia hay numerosos ejemplos de cómo Dios ha acompañado a su pueblo en medio de las luchas más difíciles, y Él sigue haciendo lo mismo hoy con nosotros. Quiero que pienses en este momento en una situación que estás enfrentando, en esa batalla que parece demasiado grande, que te causa preocupación o te hace sentir que no puedes continuar. Tal vez es un problema en tu familia, una situación de salud, un desafío financiero o algo emocional que llevas dentro de ti. Cualquiera que sea tu lucha, debes recordar que no estás solo. Dios está contigo y Él pelea tus batallas. Un versículo que quiero compartir contigo hoy es uno de los más poderosos cuando se trata de batallas. Éxodo 14:14, que dice: El Señor peleará por ustedes, solo manténganse en calma. Este versículo fue dado al pueblo de Israel en un momento crucial de su historia. Estaban atrapados entre el ejército del faraón que venía detrás de ellos y el mar rojo frente a ellos. En ese momento se enfrentaban a lo que parecía una situación imposible. No había escapatoria. Pero fue ahí, en ese lugar de desesperación, donde Dios les dijo que no temieran, que confiaran en Él porque Él pelearía por ellos. Y así como Dios abrió el mar rojo para el pueblo de Israel y les dio la victoria sobre sus enemigos, Él hará lo mismo por ti en tu vida. Tal vez ahora mismo no veas una salida. Quizás te sientas rodeado por problemas por todos lados. Pero quiero que sepas que Dios ya está trabajando a tu favor. Incluso cuando no lo veas, incluso cuando no lo sientas, Él está peleando por ti. Quiero que reflexionemos en otra historia bíblica que muestra de manera increíble cómo Dios está presente en nuestras batallas. Y esa es la historia de Josafat, un rey de Judá. En 2 Crónicas 20, se nos cuenta que 3 ejércitos se levantaron contra Josafat y su pueblo. Era una batalla que, humanamente hablando, no podían ganar. Josafat, en lugar de entrar en pánico o intentar resolverlo con sus propias fuerzas, hizo algo que todos deberíamos aprender. Buscó a Dios en oración. Él sabía que la batalla era demasiado grande para él, pero también sabía que no era demasiado grande para Dios. Josafat oró y dijo: Señor, no sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están puestos en ti. 2 Crónicas 20:12. Qué poderosa declaración. Cuando no sabemos qué hacer, debemos hacer lo mismo que hizo Josafat: poner nuestra mirada en Dios. Y la respuesta de Dios fue clara: no teman ni se desalienten por este gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. 2 Crónicas 20:15. Esto nos enseña que nuestras batallas realmente no son nuestras. Pertenecen a Dios. Si confiamos en Él y dejamos nuestras preocupaciones a sus pies, Él tomará el control de la situación. A veces, lo que más necesitamos hacer es, como dice Éxodo 14:14,
quedarnos quietos y confiar en que Dios está peleando por nosotros. En esta historia, algo interesante sucedió. Josafat no solo escuchó la promesa de Dios, sino que también actuó en fe. Él y el pueblo comenzaron a alabar a Dios antes de que la batalla siquiera comenzara. Salieron a enfrentarse al enemigo no con armas, sino con cantos de alabanza. Y Dios hizo algo asombroso. Confundió a los ejércitos enemigos y terminaron destruyéndose entre ellos mismos. Josafat y su pueblo ni siquiera tuvieron que levantar una espada. Dios peleó por ellos y ellos vieron la victoria. Esta historia nos muestra el poder de la fe y la alabanza en medio de nuestras batallas. A veces, cuando enfrentamos problemas, nuestra tendencia es preocuparnos, entrar en pánico o intentar resolverlo todo por nosotros mismos. Pero Dios nos llama a algo diferente. Él nos llama a confiar en Él, a orar y a alabarle, incluso cuando no vemos aún la solución. Puede que te preguntes, ¿cómo puedo hacer esto en mi propia vida? Tal vez estás en medio de una batalla tan grande que parece imposible alabar a Dios. Pero aquí es donde entra la fe. La fe es creer que Dios está trabajando a tu favor, incluso cuando no ves la solución de inmediato. Cuando eliges alabar a Dios en medio de tus batallas, estás demostrando que confías en Él. Estás diciendo, Señor, no sé cómo vas a hacerlo, pero sé que ya has ganado esta batalla por mí. Y quiero que sepas algo importante. Dios nunca ha perdido una batalla. En toda la historia de la humanidad, en todas las Escrituras, no encontrarás un solo lugar donde Dios haya sido derrotado. Él es el Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y la tierra, y ninguna fuerza, ningún problema, ninguna batalla es demasiado grande para Él. Así que, ¿por qué no confiar en Él? ¿Por qué no entregar nuestras batallas al único que tiene el poder para vencerlas? Si estás pasando por una situación difícil hoy, quiero animarte a que hagas lo mismo que Josafat. Busca a Dios en oración, pon tus ojos en Él y alábalo, incluso antes de ver la solución. Confía en que Él está trabajando a tu favor. La batalla no es tuya, es de Dios, y Él no te fallará. Quiero compartir otro versículo que nos da una gran promesa y está en Deuteronomio 31:6. Sean fuertes y valientes, no teman ni se aterroricen ante ellos, porque el Señor su Dios va con ustedes, nunca los dejará ni los abandonará. ¡Qué promesa tan poderosa! Dios nunca nos dejará ni nos abandonará. Él está a nuestro lado en cada paso de nuestras batallas. Si te sientes cansado, agotado de luchar con tus propias fuerzas, hoy es el día para que entregues esa batalla a Dios. Él está listo para pelear por ti, pero primero debes entregarle el control. Confía en Él. Ora y dile, Señor, te entrego esta situación. Sé que no puedo vencerla por mí mismo, pero confío en que tú sí puedes. Creo que tú ya has ganado la victoria y te alabo por lo que estás haciendo, incluso antes de verlo. Amigo, amiga, la victoria ya es tuya. Dios está contigo en esta batalla y Él no te fallará. Mantente firme, sigue confiando y verás cómo Dios te lleva a través de esta situación, no solo con paz, sino con una victoria que glorifica su nombre. Dios está presente en todas las batallas y esta es una verdad que debe llenar nuestro corazón de paz y esperanza. No importa cuán grandes sean los desafíos que enfrentamos o cuán imposibles parezcan nuestras situaciones, Dios está con nosotros. En la Biblia hay numerosos ejemplos de cómo Dios ha acompañado a su pueblo en medio de las luchas más difíciles, y Él sigue haciendo lo mismo hoy con nosotros. Quiero que pienses en este momento en una situación que estás enfrentando, en esa batalla que parece demasiado grande, que te causa preocupación o te hace sentir que no puedes continuar. Tal vez es un problema en tu familia, una situación de salud, un desafío financiero o algo emocional que llevas dentro de ti. Cualquiera que sea tu lucha, debes recordar que no estás solo. Dios está contigo y Él pelea tus batallas. Un versículo que quiero compartir contigo hoy es uno de los más poderosos cuando se trata de batallas.
Éxodo 14:14, que dice: «El Señor peleará por ustedes, solo manténganse en calma». Este versículo fue dado al pueblo de Israel en un momento crucial de su historia. Estaban atrapados entre el ejército del faraón que venía detrás de ellos y el Mar Rojo frente a ellos. En ese momento se enfrentaban a lo que parecía una situación imposible. No había escapatoria. Pero fue ahí, en ese lugar de desesperación, donde Dios les dijo que no temieran, que confiaran en Él, porque Él pelearía por ellos. Y así como Dios abrió el Mar Rojo para el pueblo de Israel y les dio la victoria sobre sus enemigos, Él hará lo mismo por ti en tu vida. Tal vez ahora mismo no veas una salida, quizás te sientas rodeado por problemas por todos lados, pero quiero que sepas que Dios ya está trabajando a tu favor. Incluso cuando no lo veas, incluso cuando no lo sientas, Él está peleando por ti. Quiero que reflexionemos en otra historia bíblica que muestra de manera increíble cómo Dios está presente en nuestras batallas. Y esa es la historia de Josafat, un rey de Judá. En 2 Crónicas 20 se nos cuenta que 3 ejércitos se levantaron contra Josafat y su pueblo. Era una batalla que, humanamente hablando, no podían ganar. Josafat, en lugar de entrar en pánico o intentar resolverlo con sus propias fuerzas, hizo algo que todos deberíamos aprender. Buscó a Dios en oración. Él sabía que la batalla era demasiado grande para él, pero también sabía que no era demasiado grande para Dios. Josafat oró y dijo: «Señor, no sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están puestos en ti». Crónicas 20:12. Qué poderosa declaración. Cuando no sabemos qué hacer, debemos hacer lo mismo que hizo Josafat: poner nuestra mirada en Dios. Y la respuesta de Dios fue clara: no teman ni se desalienten por este gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Crónicas 20:15. Esto nos enseña que nuestras batallas realmente no son nuestras, pertenecen a Dios. Si confiamos en Él y dejamos nuestras preocupaciones a sus pies, Él tomará el control de la situación. A veces, lo que más necesitamos hacer es, como dice Éxodo 14:14, quedarnos quietos y confiar en que Dios está peleando por nosotros. En esta historia, algo interesante sucedió. Josafat no solo escuchó la promesa de Dios, sino que también actuó en fe. Él y el pueblo comenzaron a alabar a Dios antes de que la batalla siquiera comenzara. Salieron a enfrentarse al enemigo no con armas, sino con cantos de alabanza. Y Dios hizo algo asombroso. Confundió a los ejércitos enemigos y terminaron destruyéndose entre ellos mismos. Josafat y su pueblo ni siquiera tuvieron que levantar una espada. Dios peleó por ellos y ellos vieron la victoria. Esta historia nos muestra el poder de la fe y la alabanza en medio de nuestras batallas. A veces, cuando enfrentamos problemas, nuestra tendencia es preocuparnos, entrar en pánico o intentar resolverlo todo por nosotros mismos. Pero Dios nos llama a algo diferente. Él nos llama a confiar en Él, a orar y a alabarle, incluso cuando no vemos aún la solución. Puede que te preguntes: ¿cómo puedo hacer esto en mi propia vida? Tal vez estás en medio de una batalla tan grande que parece imposible alabar a Dios. Pero aquí es donde entra la fe. La fe es creer que Dios está trabajando a tu favor, incluso cuando no ves la solución de inmediato. Cuando eliges alabar a Dios en medio de tus batallas, estás demostrando que confías en Él. Estás diciendo: Señor, no sé cómo vas a hacerlo, pero sé que ya has ganado esta batalla por mí. Y quiero que sepas algo importante. Dios nunca ha perdido una batalla. En toda la historia de la humanidad, en todas las Escrituras, no encontrarás un solo lugar donde Dios haya sido derrotado. Él es el Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y la tierra, y ninguna fuerza, ningún problema, ninguna batalla es demasiado grande para Él. Así que, ¿por qué no confiar en Él? ¿Por qué no entregar nuestras batallas al único que tiene el poder para vencerlas? Si estás pasando por una situación difícil hoy, quiero animarte a que hagas lo mismo que Josafat.
Busca a Dios en oración, pon tus ojos en Él y alábalo, incluso antes de ver la solución. Confía en que Él está trabajando a tu favor. La batalla no es tuya, es de Dios, y Él no te fallará. Quiero compartir otro versículo que nos da una gran promesa, y está en Deuteronomio 31:6. Sean fuertes y valientes, no teman ni se aterroricen ante ellos, porque el Señor su Dios va con ustedes. Nunca los dejará ni los abandonará. ¡Qué promesa tan poderosa! Dios nunca nos dejará ni nos abandonará. Él está a nuestro lado en cada paso de nuestras batallas. Si te sientes cansado, agotado de luchar con tus propias fuerzas, hoy es el día para que entregues esa batalla a Dios. Él está listo para pelear por ti, pero primero debes entregarle el control. Confía en Él. Ora y dile: Señor, te entrego esta situación. Sé que no puedo vencerla por mí mismo, pero confío en que tú sí puedes. Creo que tú ya has ganado la victoria, y te alabo por lo que estás haciendo, incluso antes de verlo. Amigo, amiga, la victoria ya es tuya. Dios está contigo en esta batalla, y Él no te fallará. Mantente firme, sigue confiando, y verás cómo Dios te lleva a través de esta situación, no solo con paz, sino con una victoria que glorifica su nombre. Confiar en las promesas de Dios es uno de los aspectos más fundamentales de nuestra vida cristiana. La Biblia está llena de promesas que nos aseguran que Dios está con nosotros, que Él es fiel y que cumplirá lo que ha dicho. Sin embargo, a veces, en medio de nuestras batallas, es fácil perder de vista estas promesas. Las dificultades de la vida pueden hacernos dudar, preguntarnos si realmente Dios cumplirá lo que ha dicho. Pero quiero recordarte hoy que Dios no es un hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él promete, Él lo cumple. En Isaías 41:10 encontramos una de las promesas más poderosas de la Escritura. No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Este versículo no es solo una promesa de protección, sino también de fortaleza y ayuda. A veces, cuando estamos enfrentando problemas, podemos sentirnos débiles. Podemos sentir que no tenemos la capacidad de continuar. Pero en este versículo, Dios nos asegura que no solo estará con nosotros, sino que también nos fortalecerá. No tenemos que enfrentar las batallas con nuestras propias fuerzas, porque Él está ahí para sostenernos. Confía en esta promesa hoy. Tal vez te sientes agotado, tal vez las dificultades te han hecho perder la esperanza, pero Dios te dice: no temas, Él no te ha abandonado. Su mano poderosa está sosteniéndote, incluso cuando no lo sientes. A menudo, nuestras emociones pueden hacernos pensar que estamos solos, pero la verdad es que Dios nunca nos deja. Él está con nosotros en cada paso del camino, cumpliendo su promesa de estar presente y ayudarnos. Otra promesa increíble que encontramos en la palabra está en Jeremías 29:11, donde Dios dice: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Este versículo nos recuerda que Dios tiene un plan para nuestra vida, un plan bueno, lleno de esperanza. A veces, nuestras circunstancias actuales no parecen reflejar esto. Puede que estemos pasando por momentos de dolor, pérdida o incertidumbre, y nos preguntamos: ¿dónde está ese plan bueno que Dios tiene para mí? La clave aquí es confiar, incluso cuando no entendemos. Dios ve el panorama completo. Él sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando no lo comprendemos en el momento. Es en esos momentos de incertidumbre que nuestra fe se prueba verdaderamente. La fe no es solo creer en Dios cuando todo va bien. Es creer en Él cuando todo parece ir mal, cuando las promesas aún no se han cumplido, y estamos esperando en su tiempo perfecto. En la Biblia hay tantos ejemplos de personas que tuvieron que esperar en las promesas de Dios. Piensa en Abraham.
Dios le prometió que sería padre de una gran nación, pero los años pasaban y no tenía hijos. A pesar de eso, Abraham siguió creyendo en la promesa de Dios, incluso cuando parecía imposible. Finalmente, en el tiempo perfecto de Dios, Abraham y Sara tuvieron a Isaac, el hijo de la promesa. Esto nos muestra que, aunque el cumplimiento de las promesas de Dios pueda tardar desde nuestra perspectiva humana, su palabra nunca falla. Su plan siempre se cumple en el tiempo exacto. Lo que necesitamos hacer es seguir confiando. A veces la espera puede ser la parte más difícil. Nos frustramos, empezamos a dudar y nos preguntamos si Dios realmente cumplirá lo que ha prometido. Pero en esos momentos es crucial recordar que Dios no opera según nuestro tiempo. Él tiene un calendario perfecto y su plan siempre es mejor que el nuestro. Como dice en Isaías 55, 8, 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Este versículo es un recordatorio de que no siempre entenderemos los caminos de Dios. A veces, lo que pensamos que es un retraso o incluso un fracaso, es en realidad parte del plan perfecto de Dios. Él está trabajando detrás de las escenas, alineando todo de acuerdo a su voluntad. Nuestro trabajo es confiar, incluso cuando no podemos ver cómo todo encajará. Confía en que Dios tiene el control, incluso en medio de la confusión y la incertidumbre. Él nunca te dejará y cada promesa que ha hecho en su palabra se cumplirá. La Biblia dice en Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho Él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? Este versículo debería llenarnos de confianza. Dios no es como nosotros, que a veces fallamos en cumplir nuestras promesas. Cuando Él dice algo, lo hará. Podemos estar seguros de que su palabra es verdadera y confiable. Tal vez en este momento te encuentras en una situación donde las promesas de Dios parecen distantes. Quizás has estado esperando por mucho tiempo una respuesta, un milagro, y aún no lo has visto. Pero quiero alentarte hoy. No pierdas la esperanza. Dios está trabajando, aunque no lo veas. Él es fiel y cumplirá su promesa en el tiempo perfecto. Nuestra tarea es seguir creyendo, seguir orando y seguir confiando en su plan. Un ejemplo poderoso de la fidelidad de Dios a sus promesas lo encontramos en la historia de José. Dios le dio sueños cuando era joven, sueños que indicaban que un día estaría en una posición de autoridad. Pero antes de que eso se cumpliera, José pasó por años de dificultades. Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, encarcelado injustamente y olvidado por aquellos a quienes ayudó. Durante todo ese tiempo, parecía que las promesas de Dios se estaban retrasando o no se cumplirían. Pero Dios no se había olvidado de José. Cada paso difícil que enfrentó fue parte del plan de Dios, para llevarlo al lugar que le había prometido. Finalmente, José fue elevado a una posición de poder en Egipto, y los sueños que Dios le había dado cuando era joven se hicieron realidad. La historia de José es un recordatorio para nosotros de que Dios no se olvida de sus promesas. Incluso cuando parece que todo está en contra de nosotros, Él sigue trabajando a nuestro favor. Él usa cada dificultad, cada retraso y cada obstáculo para cumplir su plan perfecto en nuestra vida. Si hoy estás luchando para creer en las promesas de Dios, quiero animarte a no rendirte. Sigue confiando, sigue creyendo. Recuerda que Dios es fiel y su tiempo es perfecto. Las promesas que te ha dado se cumplirán, no porque nosotros seamos fuertes, sino porque Él es fiel. No importa cuánto tiempo tarde, no importa cuán imposible parezca la situación, Dios siempre cumple lo que ha dicho. Y mientras esperas, fortalece tu fe meditando en la palabra de Dios. Llena tu mente y tu corazón
con las promesas que Él ha hecho. Cada vez que sientas duda o desánimo, recuerda que Dios no falla. Su amor por ti es infinito y su fidelidad dura para siempre. Las promesas de Dios son seguras y puedes confiar plenamente en ellas. La fe como arma espiritual es un tema esencial para todos los creyentes. A lo largo de la Biblia, vemos que la fe no solo es importante, sino absolutamente necesaria para vivir una vida victoriosa en Cristo. Es nuestra fe la que nos conecta con el poder de Dios y nos permite enfrentar las situaciones más difíciles con la confianza de que no estamos solos. La fe no es simplemente un concepto abstracto. Es una herramienta poderosa que Dios nos ha dado para superar cualquier obstáculo que se nos presente. La fe es descrita en Hebreos 11:1 como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este versículo nos enseña que la fe no está basada en lo que podemos ver o tocar, sino en la confianza en las promesas de Dios, aunque aún no las veamos cumplidas. Es la capacidad de creer que Dios está trabajando a nuestro favor, incluso cuando las circunstancias dicen lo contrario. Imagina por un momento la vida sin fe. Sin fe, nos enfrentamos a los problemas con nuestras propias fuerzas, nuestras propias habilidades y recursos limitados. Pero cuando tenemos fe, entendemos que no estamos solos, que hay un poder mucho mayor que está con nosotros, el poder de Dios. La fe nos permite confiar en ese poder, sabiendo que aunque no podamos ver la solución de inmediato, Dios ya tiene el control de todo. Un ejemplo claro de la fe como arma espiritual lo encontramos en la vida de Abraham. Dios le prometió que sería el padre de una gran nación, pero el cumplimiento de esa promesa tardó muchos años. Durante ese tiempo, Abraham tuvo que confiar en Dios, incluso cuando la situación parecía imposible. Su esposa Sara era estéril y ambos eran de edad avanzada, pero Abraham no perdió la fe. En Romanos 4:20-21 leemos: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham no se debilitó en su fe, sino que se fortaleció en ella, aun cuando todo parecía ir en contra de la promesa. Y finalmente, en el tiempo perfecto de Dios, Isaac nació cumpliendo la promesa. Esta historia nos muestra que la fe es una arma poderosa porque nos permite aferrarnos a las promesas de Dios, incluso cuando todo lo que vemos a nuestro alrededor parece indicar lo contrario. La fe es confiar en que Dios cumplirá lo que ha dicho, no porque nosotros seamos capaces, sino porque Él es fiel. Otro ejemplo que encontramos en la Biblia sobre la fe como arma espiritual es el de los muros de Jericó. En el libro de Josué, capítulo 6, Dios le dio al pueblo de Israel una estrategia inusual para conquistar la ciudad de Jericó. No les dijo que atacaran con espadas o armas, sino que marcharan alrededor de la ciudad durante 7 días y que, el séptimo día, dieran 7 vueltas y tocaran trompetas. Desde una perspectiva humana, esta estrategia no tenía sentido, pero el pueblo de Israel confió en Dios, obedeció y marchó con fe. Y el resultado fue milagroso. Los muros de Jericó se derrumbaron y la ciudad fue entregada en sus manos. Este es otro ejemplo de cómo la fe nos lleva a ver lo imposible hacerse posible. Cuando confiamos en Dios y actuamos en fe, suceden cosas que van más allá de nuestra comprensión. Dios honra nuestra fe y a través de ella nos da victorias que no podríamos alcanzar por nosotros mismos. Los muros de Jericó no cayeron por la fuerza del pueblo de Israel, sino por su fe en la promesa de Dios. Ellos creyeron, obedecieron y vieron el poder de Dios manifestarse. La fe también es esencial cuando enfrentamos batallas espirituales. En Efesios 6, Pablo nos habla sobre la armadura de Dios que debemos ponernos para poder resistir en el día malo. En el versículo 16 dice: sobre todo, tomen el escudo de la fe,
con el cual podrán apagar todos los dardos de fuego del maligno. Este versículo nos muestra que la fe no solo es una herramienta para alcanzar las promesas de Dios, sino también una defensa contra los ataques del enemigo. Cuando el enemigo lanza sus dardos de fuego, que pueden ser pensamientos de duda, temor, inseguridad o tentaciones, es nuestra fe la que nos protege. El escudo de la fe es lo que nos permite resistir esos ataques. Sin fe, somos vulnerables a las mentiras y los engaños del enemigo. Pero cuando levantamos el escudo de la fe, podemos apagar esos dardos de fuego, sabiendo que Dios está con nosotros y que su verdad es más fuerte que cualquier mentira que el enemigo pueda lanzar contra nosotros. La fe nos recuerda quiénes somos en Cristo, cuál es nuestro propósito y nos da la fuerza para mantenernos firmes, incluso cuando el enemigo trata de derribarnos. Pensemos también en la vida de Pedro. En Mateo 14 vemos una escena sorprendente donde Pedro camina sobre el agua. Jesús había enviado a los discípulos a cruzar el mar, pero una tormenta se levantó en medio de la noche. En ese momento, Jesús se les apareció caminando sobre el agua. Pedro, lleno de fe, pidió a Jesús que le permitiera caminar hacia él, y así lo hizo. Pedro salió del barco y caminó sobre el agua hacia Jesús. Sin embargo, cuando quitó su mirada de Jesús y comenzó a ver la tormenta que lo rodeaba, el miedo lo invadió y comenzó a hundirse. Este pasaje nos muestra algo muy importante sobre la fe. Cuando nuestra fe está firme en Jesús, podemos caminar sobre las tormentas de la vida. Pero cuando quitamos nuestra mirada de Él y comenzamos a enfocarnos en los problemas que nos rodean, comenzamos a hundirnos. La clave está en mantener nuestra fe en Jesús, no en las circunstancias. Las tormentas pueden ser fuertes, pero si mantenemos nuestra fe en Jesús, Él nos sostendrá y nos llevará a través de ellas. La fe como arma espiritual no solo nos ayuda a vencer nuestras batallas, sino que también transforma nuestra perspectiva. Cuando tenemos fe, podemos ver más allá de nuestras circunstancias y enfocarnos en las promesas de Dios. La fe nos permite ver lo que otros no pueden ver, porque no estamos mirando con ojos humanos, sino con los ojos de la fe. Como dice 2 Corintios 5:7, vivimos por fe, no por vista. Vivir por fe significa que no basamos nuestras decisiones ni nuestra paz en lo que vemos en lo natural, sino en lo que creemos en lo espiritual. La fe nos da la fuerza para seguir adelante, incluso cuando las cosas se ven imposibles. Nos da la confianza de que, aunque no entendamos el plan de Dios en su totalidad, Él está trabajando para nuestro bien. La fe no niega la realidad de los problemas, pero nos permite ver que Dios es más grande que cualquier problema que enfrentemos. Además, la fe nos conecta con el poder de la oración. Jesús nos enseñó en Marcos 11:24. Por eso les digo que todo lo que pidan en oración, crean que ya lo han recibido y les será concedido. Este versículo nos enseña a orar con fe, creyendo que Dios escucha nuestras oraciones y ya está actuando a nuestro favor, incluso antes de que veamos el resultado. La oración de fe es poderosa, porque está basada en la confianza de que Dios es fiel y responderá a nuestras necesidades de acuerdo con su voluntad. Finalmente, la fe como arma espiritual es algo que crece en nosotros a medida que caminamos con Dios. No es algo que siempre tengamos en la misma medida. Podemos pedirle a Dios que aumente nuestra fe, como lo hicieron los discípulos en Lucas 17:5 cuando dijeron: Señor, aumenta nuestra fe. Cuanto más caminamos en fe, más aprendemos a confiar en Dios, a depender de Él y a ver su poder en nuestras vidas. La paciencia en medio de la batalla es un tema crucial para nuestra vida como creyentes. Todos enfrentamos momentos en los que parece que nuestras oraciones no son respondidas de inmediato o que las soluciones que esperamos no llegan cuando las necesitamos. En esos momentos, la paciencia se convierte en una virtud esencial para mantener nuestra fe firme
y nuestra esperanza viva. Pero, ¿qué es exactamente la paciencia y cómo podemos practicarla en medio de nuestras batallas diarias? La paciencia no es simplemente la capacidad de esperar, sino la forma en que esperamos. A menudo, cuando estamos en una batalla, nos sentimos tentados a desesperarnos o a intentar tomar el control por nuestras propias manos. Queremos soluciones rápidas y cuando no las vemos, empezamos a dudar o a preocuparnos. Pero la Biblia nos enseña que la paciencia es una actitud de confianza en Dios, una disposición para esperar en su tiempo perfecto, sabiendo que Él está trabajando, incluso cuando no lo vemos. Un versículo clave que nos enseña sobre la paciencia se encuentra en Santiago 1:3-4, que dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Este pasaje nos muestra que la paciencia no es algo que se desarrolla de la noche a la mañana, es el fruto de la prueba de nuestra fe. A medida que enfrentamos dificultades y aprendemos a confiar en Dios en medio de ellas, nuestra paciencia crece, nos fortalece y nos hace más maduros espiritualmente. Uno de los mejores ejemplos de paciencia en la Biblia es el de Job. Job era un hombre justo, temeroso de Dios, que fue probado de una manera extremadamente difícil. En un solo día, perdió todas sus posesiones, a sus hijos e incluso su salud. Sus amigos y su esposa le sugirieron que maldijera a Dios y muriera, pero Job mantuvo su fe. A lo largo del libro de Job, vemos cómo este hombre pasó por una batalla espiritual y emocional muy intensa, pero nunca perdió su confianza en Dios. Al final, Job fue restaurado, y Dios le devolvió el doble de lo que había perdido. La historia de Job nos enseña que, aunque no entendamos por qué estamos pasando por ciertas dificultades, podemos confiar en que Dios tiene un plan y que si somos pacientes, veremos su mano obrando a nuestro favor. Job no sabía por qué estaba sufriendo, pero su paciencia y su fe inquebrantable en Dios fueron recompensadas. Esto nos recuerda que, aunque el proceso sea doloroso o difícil, Dios siempre tiene un propósito y una recompensa para aquellos que esperan pacientemente en Él. La paciencia también está ligada a la fe. No podemos tener verdadera paciencia sin fe, porque la paciencia se basa en nuestra confianza en que Dios está en control, aunque las circunstancias digan lo contrario. Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y parte de esa fe es la capacidad de esperar pacientemente en sus promesas. A veces nuestras batallas no terminan de inmediato, porque Dios está usando ese tiempo para trabajar en nosotros, para moldear nuestro carácter y fortalecer nuestra relación con Él. Un ejemplo poderoso de paciencia en medio de la batalla es la vida de José. Desde joven, Dios le dio a José sueños de grandeza, sueños que indicaban que un día sería una persona de autoridad. Sin embargo, en lugar de ver esos sueños cumplirse de inmediato, José enfrentó años de dificultades. Fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, acusado falsamente y encarcelado injustamente. A pesar de todo esto, José mantuvo su fe en Dios y esperó pacientemente. Pasaron muchos años antes de que José viera los sueños cumplidos, pero en todo ese tiempo, Dios estaba trabajando detrás de las escenas, preparándolo para el propósito que tenía para su vida. Cuando finalmente fue elevado a una posición de poder en Egipto, José pudo ver cómo cada prueba que había enfrentado lo había llevado a ese momento. Su paciencia y su fe fueron recompensadas cuando se convirtió en el segundo al mando de Egipto, salvando a su familia y a muchas naciones de la hambruna. La historia de José nos muestra que, aunque no entendamos por qué estamos pasando por ciertas pruebas o por qué parece que nuestras batallas duran tanto, Dios está siempre en control. Él tiene un propósito mayor para nuestras vidas, y si esperamos pacientemente en su tiempo, veremos su mano obrando de manera increíble. A menudo,
Nuestras batallas espirituales y emocionales son oportunidades para desarrollar la paciencia. El enemigo quiere que perdamos la esperanza, que nos desesperemos y que dejemos de confiar en Dios. Sin embargo, cuando mantenemos nuestra paciencia y nuestra fe, le estamos demostrando al enemigo que confiamos plenamente en Dios, que sabemos que, aunque el proceso sea doloroso, la victoria está asegurada en Cristo. Isaías 40:31 dice: Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este versículo nos recuerda que, cuando esperamos en el Señor, Él nos renueva. A veces, en medio de la batalla, podemos sentirnos cansados, agotados emocional y espiritualmente. Pero es en esos momentos cuando debemos acercarnos más a Dios y esperar en Él. Él nos promete que nos dará nuevas fuerzas, que nos levantará y nos llevará a la victoria. Es importante recordar que la paciencia no significa inactividad. No se trata de esperar pasivamente a que Dios haga todo. La paciencia en medio de la batalla implica orar, confiar y obedecer a Dios en cada paso del camino. Es buscar su guía, seguir su dirección y mantenernos firmes en nuestra fe, sabiendo que, a su tiempo, Él responderá. Dios no se demora, aunque a veces desde nuestra perspectiva humana pueda parecer que lo hace. 2 Pedro 3:9 dice: El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Este versículo nos muestra que el tiempo de Dios es perfecto y que incluso su paciencia con nosotros es una expresión de su amor. Si Dios es paciente con nosotros, ¿por qué no deberíamos serlo nosotros también en medio de nuestras luchas? A veces, la batalla es precisamente el lugar donde Dios está trabajando en nuestras vidas, de una manera que no podemos ver de inmediato. Es en la espera donde muchas veces nuestra fe se fortalece. Cuando nos mantenemos pacientes y fieles, incluso cuando no vemos resultados inmediatos, Dios nos está moldeando. Es en esos momentos de espera donde aprendemos a confiar en Él de manera más profunda, donde nuestra dependencia de su gracia se hace más fuerte. La paciencia es un fruto del Espíritu, Gálatas 5:22, y como tal, es algo que Dios desea cultivar en nosotros para que podamos reflejar su carácter. Una oración que podemos hacer en medio de nuestras batallas es pedirle a Dios que nos dé la paciencia para esperar en su tiempo, la fe para confiar en su plan y la sabiduría para aprender lo que Él quiere enseñarnos durante ese proceso. La paciencia no es algo que podamos desarrollar por nuestra cuenta. Es un don que proviene de Dios cuando nos acercamos a Él y pedimos su ayuda. Al igual que los discípulos le pidieron a Jesús que aumentara su fe, nosotros también podemos pedirle a Dios que aumente nuestra paciencia. Si hoy estás en medio de una batalla y sientes que la respuesta tarda en llegar, quiero alentarte a que sigas esperando en Dios. No te desesperes, no pierdas la esperanza. Dios está trabajando, incluso cuando no lo ves. La paciencia te llevará a ver su obra cumplida en tu vida, y cuando llegue el momento, entenderás que todo tenía un propósito, que cada batalla te estaba preparando para algo mayor. Recuerda las palabras de Romanos 8:25. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. La fe y la paciencia van de la mano. Mientras esperas, sigue confiando en que Dios es fiel y que su plan para ti es perfecto. Las promesas de Dios se cumplirán y cuando lo hagan, verás que la espera valió la pena. El poder de la oración en las batallas es una de las armas más importantes que tenemos como creyentes. A lo largo de la Biblia, vemos que la oración es la llave que abre las puertas del cielo y nos conecta directamente con Dios, quien es nuestro refugio y nuestra fortaleza en los momentos de lucha. No importa cuán grandes o pequeñas sean nuestras batallas, la oración siempre será nuestra fuente de poder y victoria,
Es a través de la oración que demostramos nuestra dependencia total de Dios y reconocemos que, sin su ayuda, no podemos vencer. La oración no es solo una conversación con Dios, es un acto de fe y un arma espiritual que Dios ha puesto en nuestras manos. Cuando oramos, estamos invitando a Dios a intervenir en nuestras circunstancias, a pelear nuestras batallas y a darnos la sabiduría y la fuerza necesarias para perseverar. A través de la oración, entregamos nuestras preocupaciones, nuestros miedos y nuestras cargas a aquel que tiene el control de todo. Un ejemplo poderoso del poder de la oración en medio de las batallas lo encontramos en la vida del rey Josafat. En 2 Crónicas 20 nos cuenta que Josafat enfrentó una batalla imposible. 3 ejércitos poderosos se unieron contra Judá, y desde una perspectiva humana, la victoria parecía inalcanzable. Josafat, en lugar de entrar en pánico o tratar de resolver la situación con sus propios recursos, decidió buscar a Dios en oración. Reunió al pueblo de Judá, y todos oraron juntos, reconociendo su incapacidad para ganar la batalla por sí mismos y pidiendo la intervención de Dios. La oración de Josafat es un modelo de cómo debemos orar en nuestras batallas. Señor, no sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están puestos en ti. 2 Crónicas 20:12. Esta declaración muestra humildad, dependencia total de Dios y fe. En lugar de tratar de encontrar una solución por su cuenta, Josafat puso toda su confianza en Dios. Y Dios respondió: No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino de Dios. 2 Crónicas 20:15. Dios peleó por ellos, y el enemigo fue derrotado sin que ellos tuvieran que levantar una espada. Esta historia nos enseña una lección poderosa. Cuando enfrentamos batallas, nuestra primera respuesta debe ser orar. La oración nos conecta con el poder de Dios, nos recuerda que no estamos solos y nos da paz en medio de la tormenta. A lo largo de este mensaje, hemos visto la importancia de recordar que la victoria es de Dios. No importa el tamaño de la batalla que enfrentes, ya sea emocional, espiritual, física o financiera, Dios ya ha prometido la victoria para ti. Lo que parece imposible desde nuestra perspectiva humana es totalmente posible para Dios. Él es el que pelea nuestras batallas, y nosotros solo necesitamos confiar en su palabra, porque Él nunca nos abandona y siempre cumple sus promesas. Es natural sentir temor o duda cuando nos encontramos en medio de una lucha. Todos hemos pasado por momentos en los que parece que la batalla es demasiado grande para nosotros. Tal vez estás enfrentando una situación en la que no ves una solución clara, o tal vez has estado esperando la respuesta de Dios durante mucho tiempo y parece que no llega. Sin embargo, es precisamente en esos momentos cuando necesitamos recordar la verdad. La batalla no es nuestra, es de Dios, y Él ya ha asegurado la victoria. La Biblia está llena de promesas que nos recuerdan que no estamos solos en nuestras luchas. En Isaías 41:10, Dios nos dice: No temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Esta es una promesa directa de que, sin importar cuán fuerte sea la tormenta, Dios está de nuestro lado, sosteniéndonos, dándonos la fuerza y la ayuda que necesitamos para superar cualquier desafío. La clave es confiar en Dios. La fe no es solo creer que Dios puede darnos la victoria, sino vivir con la convicción de que la victoria ya ha sido ganada en Cristo. Cada vez que oramos, cada vez que confiamos en Él, estamos reafirmando nuestra fe en la victoria que Dios nos ha dado. Jesús dijo en Juan 16:33, En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esto significa que, aunque enfrentemos dificultades, ya podemos estar en paz, sabiendo que Jesús ya ha vencido todo lo que podamos enfrentar. Quiero invitarte hoy a que, sin importar la situación que estés enfrentando, pongas toda tu confianza en Dios. Entrégale tus batallas, deja que Él tome el control
y confía en que su plan para ti es bueno. A veces, la victoria no viene de la manera que esperamos o en el tiempo que deseamos, pero podemos estar seguros de que Dios nunca llega tarde y siempre cumple lo que promete. En Proverbios 3, 5, 6, la Biblia nos dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Confía en que Dios sabe lo que es mejor para ti y que su victoria está en camino. Además, te animo a que no solo ores por tus propias batallas, sino que también ores por los demás. Todos estamos enfrentando luchas de diferentes tipos, y la oración es una de las armas más poderosas que tenemos como creyentes. Cuando intercedemos por los demás, estamos actuando como guerreros espirituales, llevando las cargas de nuestros hermanos y hermanas en Cristo ante Dios, pidiendo su intervención y su victoria en sus vidas. Así como Dios responde a nuestras oraciones, Él también actúa cuando oramos por los demás. Quiero despedirme hoy recordándote que Dios está contigo en cada paso de tu camino. No estás solo. No importa cuán grande o imposible parezca la batalla que estás enfrentando. Confía en que Dios está trabajando a tu favor. Él ya ha ganado la victoria. Y nosotros, como sus hijos, somos más que vencedores en Cristo. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a que lo compartas con alguien que esté necesitando recordar que la victoria es de Dios. Quiero animarte a que sigas orando y confiando en el Señor. Mantén tu fe firme, porque Dios nunca falla. A veces, los resultados que esperamos no se ven de inmediato, pero te aseguro que Dios siempre está obrando, incluso cuando no podemos verlo. Te invito a que, cuando veas la mano de Dios moviéndose en tu vida y te dé la victoria, compartas tu testimonio. El testimonio es una manera poderosa de dar gloria a Dios y de fortalecer la fe de los demás. Todos enfrentamos batallas y cuando compartimos cómo Dios nos ha ayudado a vencer, estamos alentando a otros a confiar también en su poder. Si estás pasando por una batalla en este momento, te animo a que ores y pongas esa situación en manos de Dios. Dile: Señor, confío en que tú estás luchando por mí. Sé que no tengo que hacerlo todo solo, porque tú ya has ganado la victoria. No te rindas, sigue creyendo, sigue orando y mantente firme en la fe. Dios es fiel y su victoria es segura. Gracias por acompañarme en este mensaje. Espero que hayas encontrado fortaleza y esperanza en estas palabras. No olvides que Dios está contigo en cada paso de tu camino. Que el Señor te bendiga y te llene de paz. Y recuerda siempre que en Cristo la victoria ya es tuya. Hasta la próxima.